Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Qué nos enseña Dios en su palabra acerca de lo que significa ser un discípulo de Jesús? Mi nombre es Adam Cabín y te doy la bienvenida a nuestro devocional en casa. El día de hoy vamos a estar viendo dos cualidades indispensables de un discípulo de Jesús. Te invito a que busques entonces en tu Biblia el texto de Juan capítulo 13, versículos del 3 al 12. Y mientras buscas en tu Biblia, recordarte que si tienes un comentario lo puedes dejar en la caja de comentarios. También, si tienes alguna pregunta que te surge en el transcurso del devocional, por favor deja tu pregunta también en esa caja de comentarios. O si tienes una petición de oración, nos encantaría también apoyarte en oración. Así que compártelo con nosotros. Bueno, leamos entonces este texto de Juan 13, del 3 al 12. Y dice así: Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Muy bien, ese es el texto que nos va a guiar hoy en nuestro tiempo devocional. Es un tiempo para poder reflexionar en la palabra y también responder a la palabra en oración. Les invito a que escuchemos la siguiente canción para continuar con nuestro devocional. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Hace un instante leímos la escena bastante conocida por todos
en la cual Jesús lava los pies de sus discípulos. Y como sabemos, esta era la noche antes de Jesús entregar su vida. Entonces, Jesús sabía que estas eran las últimas horas que iba a estar pasando con sus discípulos, las personas más cercanas, más íntimas con Él. Por tanto, Jesús, como gran maestro que es, aprovechó esa oportunidad para enseñarles una última e importante lección a sus discípulos. Los demás evangelios también registran esa última cena que compartió Jesús con sus discípulos, y en Lucas 22, versículo 24, nos da una luz de algo más que estaba sucediendo esa noche, cuando dice estas palabras: tuvieron además, hablando de los discípulos, un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Entonces sabemos que ellos están disputando, están hablando entre sí quién iba a recibir más honor que los demás. Entonces no es sorprendente que a ninguno de ellos se les haya ocurrido lavarle los pies a sus compañeros. En su afán por ser exaltados por los demás, no había lugar para rebajarse y servir a los que estaban con ellos. Y les cuento que nosotros no somos diferentes a los discípulos. También hemos caído en esa trampa de desear ser honrados, de compararnos con otros y que seamos vistos como mejores o como más importantes que los demás. Así que en esta primera sección de confesión te invito a que te unas a mí y confesemos esto ante el Señor. Oremos. Padre Celestial, en este momento confesamos que no hemos seguido el ejemplo de Jesús esa noche con sus discípulos al servirles de forma humilde y amorosa. En nuestro orgullo y egocentrismo hemos esperado tal vez que otro hermano nos lave los pies a nosotros. Tal vez hay una tarea por hacer, la hemos notado, pero no hemos hecho nada, pensando que tal vez le toca a otro, que eso no me corresponde a mí, tal vez otro tenga más tiempo. Y dejamos eso sin hacer, sabiendo que nosotros pudiéramos servir haciendo eso. Perdónanos también y confesamos que nos hemos comparado con los que están a nuestro alrededor, con nuestros hermanos también, esperando ser exaltados por encima de ellos. Igual como los discípulos, hemos caído en la trampa de anhelar recibir mayor honor que los que nos rodean. Hemos buscado nuestra exaltación y en ese proceso hemos olvidado nuestro llamado, nuestro propósito, que es exaltar a nuestro Maestro. Pero también, Señor, confesamos, como dice tu palabra, que tú eres manso y humilde de corazón, por lo cual lo mejor que podemos hacer es acudir a ti para que nos ayudes a servir a los demás en humildad. Ayúdanos, Señor, a recordar que cuando humildemente servimos a los demás, lo que estamos haciendo es exaltarte a ti, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Te entristeció saber que quien amabas te falló, y la relación que fue el pecado la separó. Convocaste al cielo a cumplir tu plan, aún así sabiendo que te iba a costar todo. Así que viniste al mundo a lavar mis pies. Tú no te aferraste a ser el rey, viste el dolor y la viniste a cambiar.
Tal vez uno de los momentos más interesantes en esta historia que leemos en Juan 13 es ese intercambio que tienen Jesús y Pedro. Jesús ya ha lavado los pies de algunos discípulos. Ellos seguramente se han sentido muy incómodos viendo a su maestro lavarles sus pies y sin embargo pues lo permiten. Pero cuando llegan de Pedro, Pedro no es capaz de permitir que Jesús le lave los pies. Él sabe que él debería estar lavando los pies de su maestro. A Pedro le parece demasiado que Jesús le lave los pies, pero realmente eso no es nada comparado con lo que haría Jesús al día siguiente por Pedro y por toda la humanidad. Él haría un sacrificio mucho más grande el próximo día. Y de hecho en ese aposento alto, Jesús se humilló ante sus 12 discípulos, sus 12 amigos más íntimos, pero al día siguiente sería humillado ante toda la humanidad al ser colgado en esa cruz como un criminal. Y quiero contarles esto, me parece muy importante, porque al lavarle los pies a sus discípulos, Jesús está lavando los pies manchados de polvo, de tierra, y Jesús estaba anticipando cómo al morir en la cruz al día siguiente, Él lavaría nuestros corazones manchados de pecado. Quisiera decirte, si estás viendo este devocional hoy y aún no te has arrepentido de tu pecado ante Dios, te invito a hacerlo. Jesús murió en esa cruz para perdonarte a ti. Y si tú te arrepientes de tu pecado y confías en Él, Él te limpia por completo. Él te perdona todos tus pecados y serás completamente limpio. Básicamente eso era lo que estaba pidiendo Pedro después. Entonces Jesús, límpiame todo, limpia mis manos, mi cabeza. Pero si estás viendo este devocional y eres como Pedro, que ya eres discípulo de Jesús porque te has rendido tu vida a Él, Jesús nos dice, no tienes que ser lavado por completo, ya estás limpio. Ya has rendido tu vida a Jesús y ya has sido limpiado. Entonces no necesitas ser lavado por completo. Pero sí que es cierto que aún siendo discípulos de Jesús, en el transitar de la vida se nos ensucian los pies, se nos manchan de polvo y necesitamos también ser día tras día lavados por nuestro Maestro, ser limpiados, ser purificados por Él. Así que en esta sección de adoración te invito a que adoremos al Señor en esta siguiente oración. Oremos. Padre Celestial, queremos en este momento adorarte. Te adoramos porque tú eres santo, porque tú eres puro. Solamente un Dios puro puede limpiarnos. Solo un Dios santo puede santificarnos día tras día, lavando nuestros pies. Queremos adorarte también porque tú eres amor. Tú mostraste tu amor a los 12 discípulos al inclinarte para lavarle los pies y mostraste tu amor por nosotros, tus discípulos, al ser levantado en esa cruz. Demostraste tu amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y así te invito a escuchar la siguiente canción y continuamos con nuestro devocional. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
Muy bien, en este devocional estamos hablando acerca de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y en este tercer segmento de la súplica, que pudiéramos en base a este texto suplicarle a Dios en cuanto a cómo ser mejores discípulos. Y como ya dijimos anteriormente, los discípulos estaban peleándose entre sí, discutiendo entre sí quién iba a ser el más importante entre ellos. Y quisiera leerles otros dos textos en los cuales Jesús aborda este tema en otros evangelios. Por ejemplo, en Marcos 9:35, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y el otro texto es en Mateo 16:24, muy conocido también, donde Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, ¿qué podemos pedirle al Señor? Pues realmente entendemos que lo que acaba de decirle Jesús a sus discípulos y a nosotros, todo eso va en contra de nuestra naturaleza. Por naturaleza queremos ser primeros, queremos ser honrados por sobre otros, queremos ser alabados. Y entonces la única forma es acudir a Él, como ya dijimos, que es humilde, y pedirle y suplicarle que Él haga esa obra en nosotros. Solo Él lo puede hacer. Vamos entonces a suplicarle al Señor que Él nos ayude como sus discípulos a valorar lo que realmente es importante, adorarlo y exaltarlo a Él, y muchas veces implica rebajarnos, humillarnos nosotros mismos y servir a los demás. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos a ti que moriste en esa cruz, que nos ayudes a nosotros a morir a nosotros mismos. Ayúdanos a morir a nuestros deseos de grandeza y de lograr la admiración de quienes nos rodean. Ayúdanos a morir también a nuestro egoísmo y a nuestro orgullo. Y pedimos, Señor, que esto sea reemplazado por la pasión y el anhelo de que solo tú seas enaltecido, pues ese es nuestro propósito como hijos tuyos, no enaltecernos a nosotros, sino enaltecerte a ti. Que nuestras vidas, como tus discípulos, te reflejen a ti y dirijan a los demás que están a nuestro alrededor hacia ti. Eso te suplicamos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así te invito a que escuches la siguiente canción y quédate con nosotros para la siguiente sección, la última sección, en la cual estaremos respondiendo la pregunta que hicimos al principio sobre qué significa ser un discípulo de Jesús y cuáles son dos cualidades indispensables que encontramos en este texto de un discípulo del Señor. Espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser.
Muchas gracias por seguir con nosotros hasta el último segmento de nuestro devocional. Y quisiera retomar esa pregunta que hicimos al principio en cuanto a ser discípulos. ¿A qué te llama Jesús a ti como sus discípulos? Y quisiera proponerles que en este texto podemos encontrar dos cualidades o características que Jesús nos enseña que deberían ser cosas que nos caracterizan a nosotros como discípulos de Él. En primer lugar, como discípulo, Jesús te llama a reconocer que necesitas ser servido por Él y por tus hermanos. Necesitamos la continua limpieza y purificación de Jesús por nuestro pecado. Y también Jesús sabe y quiere mostrarte su amor a través de tus hermanos. Quiere que seas edificado, que seas fortalecido, que seas moldeado, y muchas veces Él usa a tus hermanos para eso, mientras te sirven. Así que en primer lugar, como discípulos de Jesús, Él nos enseña que necesitamos reconocer nuestra necesidad de ser servidos por Él y servidos por nuestros hermanos. En segundo lugar, entendemos en este texto que Jesús nos llama como discípulos a aceptar gozosamente el privilegio de servir a los discípulos que nos rodean, es decir, a nuestros hermanos en la fe. Ese es un llamado que tenemos como sus discípulos y lo vemos aquí en los versículos 14 y 15 del texto que leíamos. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y al final de este capítulo, Jesús nos dice también cuál es el propósito de esta lección. Versículo 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que esta última lección que Jesús aprovecha para enseñar a sus discípulos antes de entregar su vida es una lección de amor. El amor que Él tenía hacia sus discípulos y el amor que sus discípulos debían tenerse el uno por el otro. El amor que Jesús tiene por nosotros como discípulos y el amor que tú y yo debemos tener el uno por el otro. ¿Cómo podemos en esta última sección de acción de gracias responder a esta palabra? En acción de gracias respondemos en gratitud a la obra de Jesús a favor nuestro, pero también respondemos en acción, en cosas prácticas que permitimos que la palabra del Señor transforme nuestra vida. Así que te animo a pensar en estos próximos minutos en cómo puedes servir a un hermano hoy. Tal vez en el chat de la iglesia has visto diferentes peticiones y quieres hacer una llamada a uno de esos hermanos. Quizás quieres enviar un mensaje de ánimo, de aliento a alguien que está pasando por una dificultad. Quizás hoy, aún si es el caso, conoces de una necesidad económica que alguien tiene y está en tu capacidad de apoyarles con algo. O quizás algo tan sencillo como compartir este devocional con alguien que pueda ser de bendición para ellos. Sea cual sea la cosa, te invito a pensar en cómo puedes servir a algún hermano en la fe hoy. Y mientras oramos en acción de gracias, te invito a pensar en cómo puedes cuidar, cómo puedes bendecir, cómo puedes ayudar, cómo puedes edificar, cómo puedes animar a alguien el día de hoy. Oremos en acción de gracias. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias te damos por ser ese maestro paciente con nosotros, tus discípulos. Muchas gracias, Señor, por enseñar a tus discípulos orgullosos como nosotros a ser humildes como tú. Gracias por lavar nuestros corazones manchados por el pecado una vez por todas al salvarnos, al rendir nuestra vida a ti. Pero también gracias por lavar nuestros pies manchados a todos los días, Señor. Y en ese proceso de santificación nos vas haciendo parecernos más y más a tu Hijo. Gracias, Señor. Ayúdanos en el día de hoy a servir
de una manera gozosa y humilde a nuestros hermanos. Pido por aquellos que están viendo el devocional que en una forma creativa les permitas que puedan mostrar su amor hacia un hermano en la fe el día de hoy. Y recordar que al hacer eso, te están exaltando a ti, están glorificando a su maestro que les dio ese ejemplo. Tú nos diste ese ejemplo y vamos a seguir ese ejemplo, lavándole los pies a nuestros hermanos, sirviéndoles de forma gozosa y humilde. Y como resultado también está en tu palabra, ahí al final del capítulo que leíamos, el propósito de que aquellos que están en la periferia, alrededor, observando a tus hijos, van a ver cómo nos amamos los unos a los otros, van a ver que somos discípulos de Jesús y van a ser atraídos hacia ti por ese amor que viene de ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros en el devocional de hoy. Así terminamos nuestro devocional. Quiero animarte a suscribirte a nuestro canal en YouTube si no lo has hecho aún. También a conectarte cada mañana o en el transcurso del día. De lunes a viernes se emiten estos devocionales a partir de las 5:30 y luego quedan disponibles. Así que si lo quieres hacer tempranito, desde las 5:30 está disponible, o en el transcurso del día seguir edificándote con estos tiempos devocionales. Te dejamos con esta canción para terminar. El Señor te bendiga. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Su amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.